Una nueva instancia que comienza en esta conferencia desde ayer, también hoy, más de 90 speakers entre los dos estudios en paralelo que están abordando diferentes temas que tienen que ver con lo legal, con lo contable, con lo financiero, todo relacionado con la tecnología en esta cumbre regional con respecto a la temática que ha sabido convertirse este Legal Tech Summit, que continúa en este caso con esta conferencia para hablar sobre banca abierta, pero hacerlo de una forma profunda, aprovechar la oportunidad para hablar sobre justamente sus orígenes, los elementos que la componen y también la evolución de todo lo que implica un sistema de banca abierta, haciendo además hincapié y hablando con claridad con todo lo que respecta a los cambios tecnológicos que también va afrontando. Es por eso que tenemos a un expositor de excelencia, lo están viendo con nosotros, el señor Daniel Artecona. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Se los presento. Muchísimas gracias. Abogado, también escribano, gerente de asesoría jurídica del Banco Central del Uruguay, docente además de Derecho Administrativo de la Universidad de la República, integra el plantel docente de cursos de posgrado en la Universidad de la República, Universidad de Montevideo y también Universidad Católica del Uruguay. Así que un placer escucharlo. Vamos a aprender y mucho sobre este tema. No, el placer es mío, les agradezco mucho la oportunidad. Trataré de ser breve y claro en lo posible. Bueno, el tema que nos convoca, como bien decía la presentadora, es el tema de la banca abierta y la vinculación que tiene, o el origen de este tema está vinculado al manejo de la información. O sea, como todos saben, sin ninguna duda, los bancos reciben y gestionan datos múltiples y valiosos de los clientes con los que operan, sea para abrirles líneas de crédito o concederles préstamos, sea para recibir sus fondos en las distintas modalidades de depósito o cuentas de inversión. ¿Qué nos muestra la historia? Que la mirada tradicional de esto es que esos datos que reciben estaban celosamente custodiados por los bancos. O sea, la celosa custodia de la privacidad de esos datos por parte de las instituciones financieras era la mirada o el foco principal de la cuestión y origen del llamado, conocido por todos, secreto bancario, que es una especie del secreto profesional. El cliente brinda a su banquero datos personales de distinta índole, obviamente, necesarios para las operaciones que va a celebrar con esa institución, y realiza operaciones, además, con ese banquero que obviamente hacen a su patrimonio y pertenecen a su intimidad. En esto marcó un hito el Decreto Ley 15.322, de 17 de septiembre del 82, que consagró en el año 82 una férrea protección del secreto bancario, tipificando como delito la revelación a terceros de cualquier noticia por parte de las instituciones de intermediación financiera sobre fondos o valores que las personas físicas o jurídicas tengan en el sistema financiero, en el sistema de intermediación financiera, luego extendido por otras normas a otros subsistemas, y también sobre las informaciones confidenciales que las instituciones reciben sobre sus clientes o de sus clientes. Y esa ley, que en lo sustancial, pero con flexibilizaciones y excepciones múltiples posteriores, sigue vigente en lo sustancial, establecía que el relevamiento del secreto era por autorización expresa y por escrito del interesado o por resolución fundada de la justicia penal o de la justicia competente en materia alimentaria. Y esa protección muy férrea tenía una doble finalidad. Por un lado, la protección del derecho a la intimidad, como derecho a la personalidad humana, consagrado inherente a la personalidad humana en los términos del artículo 72 de la Constitución de la República. Por otro lado, la promoción y el prestigio del país como plaza financiera seria y respetada, de tal manera que el secreto bancario, en la mirada de aquel momento, pasó a ser, y así se defendía, como parte del orden público internacional del país.
Pero obviamente la información profusa en poder de los bancos es sumamente valiosa y poder acceder a ella es para ciertos fines sumamente útil. Entonces, para marcar algunos hitos en la materia, un hito muy importante fue la creación de la central de riesgos, que es compartir información sobre operaciones crediticias. La exclusión del ámbito del secreto bancario, de las operaciones activas, que el Banco Central nunca las entendió comprendidos, pero que prestigiosa doctrina sí lo entendía, fue consagrada con la Ley 17.948, que abrió al público en general, a los efectos especialmente de la toma de decisiones en materia de crédito, y la información sobre la situación, el nivel de endeudamiento, el historial de cumplimiento de las personas en el sistema financiero. Primero era compartido entre las propias empresas que conforman el sistema, luego pasó a ser accesible al público por la Ley 17.948 del año 2006. Y por otro lado, ya en el ámbito de las operaciones pasivas, la Ley 19.484 es otro hito porque establece la obligación de información masiva y automatizada a los fiscos del lugar de residencia de los clientes de saldos y rentas de las cuentas de esos clientes. ¿Y por qué hacemos toda esta referencia a determinados hitos legislativos? Porque justamente el fenómeno de la banca abierta, o open banking en su denominación en inglés, implica justamente poner en común cierta información, colectivizar, compartir información entre ciertos sujetos. Pero en los casos anteriormente mencionados, la teleología de la norma legislativa, la finalidad, está dirigida a la protección de otros intereses, distintos de los del cliente de la institución bancaria. En el primer caso, el central de riesgos, se comparte información en función de la protección del crédito, de la salud del sistema financiero y del sistema de pagos en general, que permite al tomador de decisiones de crédito hacerlo con la mejor información posible. En el segundo caso, se protege el interés del fisco nacional y los fiscos extranjeros, evitando recíprocamente la evasión a través de mecanismos de cooperación internacional. Pero en la banca abierta, y ese es el elemento importante que hay que marcar, el norte u objetivo de la banca abierta, en última instancia, es el beneficio del propio cliente. Ya no es que acceden terceros a información porque hay un interés general y de otra naturaleza en juego, sino el interesado final es el propio cliente, el cual, mediante el consentimiento informado y sobre un principio de que el titular de los datos es él mismo y no la institución depositaria o custodia, tendría, a través de este mecanismo de la banca abierta, la oportunidad de acceder a mejores servicios, más personalizados, menos costosos, más eficientes, más diversos. Ahora, ¿qué relación tiene esto con la tecnología? ¿Por qué en un evento de LegalTech estamos hablando de esto? Por lo menos identifico tres aspectos fundamentales que unen este fenómeno a la tecnología. En primer lugar, porque herramientas o instrumentos que nos brinda el fenómeno tecnológico, tales como la Big Data y la inteligencia artificial, permiten el procesamiento y análisis rápido y eficiente de volúmenes cuantiosos de datos. Y eso, consecuentemente, potencia en gran medida el valor de esa información tan abundante y completa que tienen las instituciones financieras sobre sus clientes.
tanto desde el punto de vista del cliente como de las operaciones que realiza. Eso como una primer pata que une este tema a la tecnología. Una segunda es que empresas por fuera del sistema financiero, empresas tecnológicas, algunas de pequeño porte, por fuera del sistema bancario, comienzan a prestar funcionalidades que facilitan determinados servicios financieros, como los pagos y cobranzas, fundamentalmente, y también facilitan la toma de decisiones financieras. Y para esa operativa, que implicó desarrollos tecnológicos importantes, el acceso a la cuenta bancaria de los clientes se revela como un instrumento o imprescindible o de gran utilidad. Y la tercera pata, en la cual la tecnología juega un rol fundamental, es que, evidentemente, para que funcione el sistema de banca abierta, es necesario dotarlo de herramientas informáticas seguras y confiables que permita que el acceso a los datos del cliente solo pueda lograrse por aquellos terceros, por él autorizados, y exclusivamente con el alcance para el cual se haya dado el respectivo consentimiento. Entonces, con esas tres patas que unen el tema a la tecnología, ¿qué es entonces el fenómeno de la banca abierta? Es, ante todo, una forma de intercambio de datos entre entidades bancarias o incluso más genéricamente financieras, pero además de ese intercambio entre las propias instituciones, la posibilidad de acceso a información bancaria por parte de terceros, fundada en ¿qué? En el consentimiento informado del cliente, es el núcleo central, consentimiento informado del cliente, y a los efectos de que ese tercero pueda prestarle servicios a ese cliente. Esa es la finalidad última del sistema de banca abierta, que a través del sistema de banca abierta haya terceros que con el consentimiento del cliente puedan prestarle servicios utilizando la información que tienen las instituciones bancarias. ¿Cuáles son básicamente esos servicios que pueden prestar estos terceros? Básicamente son dos tipos de servicios. Por un lado, a través de las herramientas que nos facilitan hoy día, las herramientas informáticas que hoy día tenemos a disposición, agregar información, consolidar información, y a través de su análisis, a través del análisis de la información financiera agregada y procesada, permitir al cliente tomar decisiones de contratación de productos, organización de gastos, realización de inversiones, por ejemplo. Es decir, esa es una gran forma, gran categoría de terceros que estarían incluidos en un sistema de banca abierta. Aquellos que podemos denominar como agregadores de información, que suministran un servicio informativo al cliente que le permite ordenar sus propias finanzas personales, tomar decisiones respecto de sus gastos, de sus inversiones, etc. Y la otra gran finalidad que puede perseguir este sistema de banca abierta, a través de la cual actúan terceros sobre las cuentas de los clientes, es la llamada iniciación de pagos, que le permite al tercero operar sobre la cuenta del cliente para pagar bien esos servicios a través de transferencia. El iniciador de pagos actúa sobre la cuenta del cliente de forma que le presta un servicio de pagos a través de la cuenta de pagos que no es de él, de ese tercero, sino es del cliente en la institución bancaria. Estas dos figuras, agregador de información, iniciación de pago, iniciador de pagos, están contempladas, por ejemplo, en la directiva europea, la segunda directiva europea
del sistema de pagos del año 2015. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema de banca abierta? Que vimos que en última instancia, el objetivo último, más allá de los negocios que pueda facilitar, es el servicio al cliente, al consumidor. Los objetivos de un sistema de banca abierta los podemos ver claramente expresados en la resolución del Banco Central de Brasil de 4 de mayo de 2020, que reglamenta este sistema en el país vecino, y dice claramente en su texto, enuncia 4 propósitos u objetivos: incentivar la innovación, promover la competencia, incrementar la eficiencia del sistema de pagos y promover la inclusión financiera. O sea, en definitiva, más allá de los beneficios que este sistema pueda brindar a las instituciones bancarias y a los emprendedores con proyectos de innovación que suministran servicios que compiten con los de los propios bancos, debe decirse que en última instancia el propósito debe ser que la población en general pueda contratar servicios financieros, incluyendo muy especialmente los servicios de pagos, eficientes, de menor costo, adecuados a sus necesidades personales, así como recibir información útil y completa que le permita tomar decisiones adecuadas de administración y de inversión de sus ingresos o sus disponibilidades. ¿Y qué rol juega el regulador Banco Central del Uruguay, en este caso, o Banco Central o el regulador que sea en cualquier estado? Es el de eventualmente, por la vía de la imposición o por la vía de del incentivo o promoción, dar un marco a través del cual pueda operar este sistema. Repito, puede ser imponer su adopción como hace la directiva de la Unión Europea que citábamos, como hizo el Reino Unido en su ley originaria sobre el tema, como hizo el Banco Central de Brasil en su circular de 2020, sobre la base de que la soberanía sobre esas cuentas pertenece a los clientes, los datos bancarios pertenecen al cliente, y entonces hay una posibilidad de que el cliente sea dueño de toda esa información y pueda habilitar a terceros a que operen sobre esa cuenta que tienen en la institución bancaria. ¿Qué elementos tiene un sistema de banca abierta? Bueno, diversos elementos, ¿no? Son enunciados por autores varios. Primera cuestión, determinar qué tipos de servicios comprende, pueden esa información compartida, si solo bancarios, solo información bancaria y de pagos, o también ingresan información sobre otro tipo de servicios financieros, como puede ser el de las entidades crediticias y de seguros. En nuestro caso, por ejemplo, a empresas administradoras de crédito o empresas aseguradoras. El elemento de los participantes o sujetos que intervienen, y ahí tenemos, por un lado, claramente, en un sistema de banca abierta, entidades que intercambian datos en forma obligatoria o voluntaria, según sea el régimen que se adopte, que son los tenedores de los datos. Los tenedores de los datos, que pueden ser los bancos y también otra categoría de instituciones que manejan cuentas de pago, como pueden ser en nuestro país las instituciones emisoras de dinero electrónico, incluso otras entidades del sistema financiero. Esos son tenedores de datos. Intercambian información entre sí, pero a su vez esa información queda disponible para aquellos terceros y en el ámbito para aquellos terceros que los clientes autoricen y en el ámbito, plazo y condiciones que lo autoricen. Y después, esa es una pata, los tenedores de datos. Los otros sujetos,
los clientes, obviamente, las entidades que tienen derecho a acceder a los datos de los clientes, que llamamos usuarios de datos, unos eran tenedores de datos, estos son usuarios de datos, que pueden quedar sujetos, como por ejemplo en la directiva europea, a un régimen de licencia o autorización. Es decir, en la medida que, y en nuestro país también, si operan como, por ejemplo, proveedores de servicios de pago y cobranzas, deben someterse a la ley de sistema de pagos y a la regulación banco centralista en la materia. Y acá, en cuanto a los sujetos, tenemos el tema de la reciprocidad, el problema de si los bancos abren su información, o las instituciones también no la tienen que abrir quienes tienen información y acceden a esos datos recíprocamente para que haya una equidad en el tratamiento. Y una inequidad puede generar asimetría en cuanto a la información disponible. En cuanto a los tipos de datos en juego, tenemos 3 tipos de datos. Algunos son tipos de datos públicos que no hacen a la privacidad, sino que son, por ejemplo, tipos de negocios, precios y condiciones de los distintos tipos de negocios de las instituciones. O sea, no es información personalizada. Son datos públicos, servicios genéricos, pero después están los datos de los clientes, que ahí ya sí entramos a un ámbito de datos personales protegidos, y los datos transaccionales, o sea, no solo los datos sobre las características del cliente, sino sobre las operaciones que realizan en el sistema. Por supuesto que vimos que las operaciones que pueden hacer los terceros son o iniciación de pagos, básicamente, o agregación de información, los terceros autorizados por los clientes a acceder a esas cuentas. Y un tema fundamental es, un elemento fundamental del sistema es cuáles son las especificaciones técnicas para el intercambio de datos. En principio, originariamente, las instituciones, la tecnología utilizada era el llamado screen scanning, que consistía en que el cliente autorizaba a un tercero, le daba las credenciales de acceso a la banca online, le daba al tercero las credenciales de acceso, el tercero accedía a esas credenciales de acceso y captaba datos de la misma para el uso que el cliente le había encomendado utilizar. Esa tecnología se revela un poco insegura en el sentido de que permitía a ese tercero acceder a datos probablemente más allá de lo que el cliente pretendía, no protegía debidamente el ámbito, o no protege, en general se ha detectado fallas en cuanto a que la información a la que accedía excedía el mandato, el ámbito de autorización del cliente. Entonces, lo que se ha desarrollado como parte del propio sistema de Open Banking es otro sistema que por sus siglas se denomina API, Interfaz de Programación de Aplicaciones, que es un sistema estandarizado que se revela superior al screen scraping. La API es una tecnología que permite acceder a datos y asegurar el acceso compartido a datos privados, que utilizarían entre la institución tenedora de datos y el usuario de los datos. Implica el desarrollo de un canal de comunicación distinto del canal de banca online utilizado por los clientes de la entidad. Por supuesto que otra pata de este sistema es que existe una entidad reguladora, que en muchos países es el propio Banco Central, pero que puede ser otra. El Reino Unido creó una autoridad reguladora específica y supervisora específica para el fenómeno de la banca abierta. Otro tema que conforma un elemento que debe definirse es los costos, quién los asume y sobre todo si el sistema es obligatorio,
como es en algunos países. ¿Se le puede imponer a los tenedores de los datos asumir ese costo? ¿Se le cobra al tenedor, se le cobra al usuario por solicitud individual? ¿Es una tarifa aprobada por el regulador o pactada bilateralmente? Bueno, son temas a definir. Temas a definir. Y finalmente, para no abusar del tiempo, decir que la fundamental en este sistema es la protección de los datos personales. O sea, nuestro país tiene una ley de protección de datos personales que es la 18.331. Y es fundamental que el consentimiento que dé el cliente sea libre, previo, expreso e informado, tal como dice la ley, como exige para el tratamiento de datos personales el artículo 9 de la ley 18.331. Y que se tenga presente que la autorización es siempre revocable, puede ser temporal. Tener presente el principio de finalidad. Solo pueden utilizarse para la finalidad para la cual se autoriza. El de seguridad y el de reserva. Es muy importante. El usuario de los datos queda atrapado por la reserva y no puede darle otro uso que aquel para el cual el cliente lo autorizó. Y, por supuesto, debe haber un sistema de resolución de controversias, o por lo menos ámbitos en los cuales se puedan plantear las diferencias que puedan surgir entre los distintos sujetos intervinientes en el sistema, que obviamente la dilucidación de controversias en última instancia siempre termina en el Poder Judicial. La última cuestión que les digo, que el Banco Central, el grupo de innovación del Banco Central del Uruguay trabajó mucho sobre este tema en todo el año pasado, procesó una cantidad de información y es un tema que está abierto justamente para ver cuál es la regulación más adecuada y finalmente hacia qué camino se va a ir. Se mantuvieron reuniones muy ricas, la gente del grupo de innovación, que aprovecho para agradecer a mis colegas y compañeras Macarena Fernández y Elisa Busquiazo, que me han ilustrado sobre este tema y facilitado material. La gente del grupo de innovación tuvo reuniones con distintos actores del sistema, justamente para ver pros y contras de los distintos elementos que conforman la banca abierta y la posibilidad de su implementación gradual en nuestro país. Otro de los temas que seguramente van a quedar entonces pendientes para la edición 2023, pero profundísimo análisis. Muchísimas gracias por esta información que ha dejado sin dudas un estado de situación y proyección de lo que es la banca abierta. Así que muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por la oportunidad y a las órdenes. Un placer, Daniel Artecón, hablando entonces sobre banca abierta. Ya les adelanto, lo habían dicho más temprano en la conferencia sobre temas notariales y tecnología, que va a haber una ampliación con la Dirección General de Registro. Es lo que vamos a tener a continuación en instantes nada más.